Ahora continuamos y vamos a saludar a nuestro tercer invitado, quien nos va a hablar de 3 temas muy importantes. Él es el doctor Javier Humberto Rendívar Mercado, médico veterinario zootecnista, graduado de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Gabriel René Moreno. Actualmente es el gerente general de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz. También es director del Colegio de Médicos Veterinarios de Santa Cruz, con Vetprus. Es asesor técnico de haciendas ganaderas y empresas agropecuarias y técnico de registro genealógico de razas equinas desde el año 1996. Entre sus principales experiencias laborales y dirigenciales fue gerente general de SOCEBU, miembro del directorio ejecutivo de SOCEBU y miembro del directorio ejecutivo de FEGASA Cruz. Esta tarde nuestro tercer invitado nos va a hablar, como les decía, de 3 temas muy importantes. El acuerdo entre FEGASA Cruz, FEGABENI y SENASAC del 2 al 3 de marzo de 2020, reglamentación del movimiento animal hacia Santa Cruz proveniente de los departamentos sin vacunación y la propuesta de FEGASA Cruz para el Plan Nacional de Fiebre Aftosa. Bienvenido. Bien, muchas gracias, Soleil. Quiero darle las gracias primero a todos los participantes en este webinar, a todos los colegas ganaderos, a los presidentes de asociaciones, a las autoridades también que están presentes en este momento y también a todos los colegas veterinarios que nos acompañan, que obviamente es muy importante su participación en esta disertación. Bien, el tema que nos va a tocar exponer es un acuerdo entre FEGASA Cruz, FEGABENI y SENASAC del 2 y 3 de marzo del 2020. Ustedes ya han visto como antecedentes los trabajos y los avances que han tenido en la fiebre aftosa. En el previo, quiero decirles de que el trabajo que viene realizando FEGASA Cruz al seguimiento a todo lo que es el plan de erradicación de fiebre aftosa ha sido de hace mucho tiempo. Nosotros somos muy respetuosos y de las normas nacionales e internacionales, las cuales vemos nosotros que hay que cumplirlas al pie de la letra y son la forma en que nosotros podemos alcanzar un mejores estatus en futuro. Hemos sido la federación ha sido un vigilante sobre todos los actuares que son de los entes reguladores, de los entes normativos como el SENASAC, el cual siempre nos constituimos en una entidad muy cooperativa, colaborador y propositiva en todo ámbito. Es así que de un tiempo a esta parte nosotros hemos venido haciendo muchas propuestas hacia el servicio sanitario como es el SENASAC. Tenemos 15 cartas enviadas desde hace 2 años en las cuales han ido en el sentido de poder hacerles conocer algunas cosas que no vemos que estén sucediendo de manera correcta y también en otros haciéndoles conocer propuestas para poder mejorar la condición sanitaria del país. Sabemos nosotros de la fragilidad y la debilidad que tenemos como país en todo ámbito, entonces tenemos que afrontar de una manera seria, responsable y poder alcanzar todos los objetivos de acuerdo a las pautas que nos puedan dar entes tan importantes como es Panaftosa. Y obviamente como expuso el doctor Guerin Sensano sobre lo que es el plan PEFA. El plan PEFA para nosotros es un plan excelente para poder dar el siguiente paso. De un tiempo a esta parte no era tomado en cuenta en organismos internacionales la participación del sector privado, pero de esta manera también fue que nació este plan PEFA, donde verdaderamente se siente lo que es la alianza público-privada y muy necesaria para dar el siguiente paso. Tanto así que dentro de este plan PEFA hay compromisos públicos como compromisos privados. Quiere decir de que como sector privado y como ganaderos tenemos obligaciones y responsabilidades que cumplir para alcanzar el objetivo. No solo consigue al nuevo objetivo el SENASAC, el ente regulador sanitario. Siguiente. En ese entendido que nosotros tuvimos algunas diferencias con el SENASAC respecto a la forma como está avanzando el programa de erradicación de fiebre aftosa, que se realizó de alguna manera en consulta con el sector ganadero de Santa Cruz.
Y por eso es que, llevado el paso que está dando el departamento del Beni, quedar libre sin vacunación, al cual sabemos que nosotros tenemos un estatus sanitario único en el país, es decir, que donde haya algún cambio sanitario en una parte de este bloque completo que es libre con vacunación, nos puede afectar. Peor aún, en el sentido del ámbito económico que tenemos y el intercambio económico entre dos departamentos. Esta situación nos llevó a nosotros a tener que establecer algunas reglas en lo que tiene que ver el movimiento de animales, tanto del Beni para Santa Cruz como de Santa Cruz para el Beni. El Beni está proponiendo para ser libre sin vacunación. Nosotros nos mantenemos de libre con vacunación. Hemos hecho los respectivos análisis de vulnerabilidad y lo que es también la posible introducción nuevamente del virus, y nuestro riesgo por el tipo de movimiento que fue mostrado es bastante significativo. Entonces, es una etapa de que no podemos asumir. Al ser nuestro departamento libre con vacunación, tenemos que exigir que todo animal que circule hacia Santa Cruz sea vacunado. De todas maneras, este acuerdo creó mucha polémica en el sentido de los acuerdos tomados por FEASACRUZ. Tenemos que decirle que esta propuesta y este acuerdo fue tomado con mucho conocimiento de causa, es decir, con un asesor externo contratado por FEASACRUZ, aparte del conocimiento del equipo técnico de FEASACRUZ, y respaldado todo en las normas internacionales que están establecidas por la OIE y el REGENSA. El primer punto fue el tema de cómo va a ser el movimiento del Beni a Santa Cruz de predio a predio. ¿Y qué quedó establecido en este acuerdo? Deberán ser movilizados con la guía de movimiento animal emitida por el SENASAC y ser identificados individualmente en predio de destino, y deberán ser vacunados contra la fiebre aftosa durante la ejecución del ciclo siguiente. Causó mucha polémica por qué tenemos nosotros que vacunar y no vacunar en origen. Otra vez les digo, basado en las normas internacionales, el Beni, a ser un postulante a libre sin vacunación, él no puede realizar ninguna vacunación ni manejar biológicos durante el año anterior a postularse. Quiere decir que no hay posibilidad de manejar biológico dentro del Beni ni vacunar animales dentro del Beni. Bajo una responsabilidad que tenemos por el ente normativo, que es la OIE, no podíamos hacerlo de esa manera. De todas maneras, considerado por la OIE o también por el SENASAC, de que el Beni tiene va a tener un estatus superior al de Santa Cruz, es que de alguna manera u otra consideraba el SENASAC que no necesitaría otra situación más que una guía simple de vacuna, una simple guía de movimiento para venir esos animales a Santa Cruz. Pero de todas maneras, como le digo, respaldado en las normativas, en el REGENSA, el capítulo 4.1 de fiebre aftosa, establece esta normativa de que tiene que ser identificado el animal y vacunado en destino. Entonces, luego de este debate se estableció este artículo del acuerdo y se adicionó: si el productor quiere mover animales antes del ciclo, deberá proceder a la vacunación previa autorización del SENASAC. Es decir, el primer acuerdo base, antes de que sea analizado por la CODESA de Santa Cruz, fue de que los animales, al venir a la propiedad, no podían moverse hasta el próximo ciclo, a no ser que el ganadero, para moverlo, necesariamente tenga que vacunarlo con la fiscalización del SENASAC. Siguiente. El otro tema también conflictivo, que lo hemos analizado ya en la parte económica, es el punto 2, que se refiere al movimiento de bovinos y bubalinos interdepartamental de un establecimiento ganadero a otro establecimiento ganadero de Santa Cruz al Beni de predio a predio. Sucede que la condición cambiante sanitaria del Beni hace que la normativa internacional establezca de que no puede haber movimiento animal de una zona
libre con vacunación a otra libre sin vacunación. Esto nos abría la posibilidad de poder tratar de establecer como una salida, un procedimiento alternativo hasta que el Beni pueda obtenga esa certificación de libre sin vacunación. ¿Y cuál es el procedimiento? Dice, mediante una nota emitida al SENASAC indicará en un formulario el grupo de animales que se pretende comercializar en el departamento del Beni para que estos no deben ser vacunados en el ciclo siguiente, debiendo ser identificados individualmente de acuerdo a su sistema de registro, porque ustedes saben que normalmente son animales puros los que van. Obviamente hay animales que vienen a ser recriados a Santa Cruz y vuelven, pero la condición tendría que ser identificados individualmente, no vacunados en el próximo ciclo, y no deberán ser vacunados contra la fiebre aftosa a partir de abril de 2020. El productor, ¿cuál es el tema? Esta situación nos abre la posibilidad transitoria hasta antes de que el Beni obtenga su certificación de libre sin vacunación. Es un procedimiento transitorio que no está establecido en la norma de la OIE. ¿Qué es lo que sucede? Posteriormente a la certificación del Beni, la única forma establecida en el Código Terrestre, en el Código de Animales Terrestres de la OIE, es el tema del compartimento. ¿Qué es el compartimento? Ahí establece el punto B que el productor podrá registrar su predio bajo la modalidad de compartimento en base a normativa vigente para que deje de vacunar todo el predio. Esto le habilita el movimiento de ganado con cualquier destino debiendo comunicar al SENASAC. El compartimento es el que nosotros tenemos que establecer un programa, un plan de bioseguridad dentro de nuestra propiedad. Aparte, tenemos que restringir el ingreso de animales vacunado a nuestro predio, es decir, que es como si fuera un predio libre sin vacunación, ya donde no puede haber ingreso de animales con vacunación. Luego, aparte de eso, de no vacunar, el movimiento solamente sería con destino hacia el Beni o hacia algún departamento declarado sin vacunación por la OIE. Todo este sistema de bioseguridad tiene que ser reportado al SENASAC y luego también tiene que ser reportado a la OIE directamente. ¿Cuál es la experiencia de esto de compartimento entre dos zonas, una con vacunación y otra sin vacunación? No existe. Solo existe algunas experiencias en compartimentación que la tiene Uruguay con ovejas, con el objetivo de exportar carne de ovejas hacia Estados Unidos, pero en bovinos no existe. Es decir, que se complicaría tremendamente el tema del comercio de animales, de reproductores de Santa Cruz al Beni, porque verdaderamente tendría que transformarse una propiedad solamente exclusivo para proveer animales hacia el departamento del Beni, con un sistema de bioseguridad sin posibilidad de poder tener ingresos de animales vacunados fuera del predio en cuestión. Todo esto, la parte del inciso B tiene una normativa de la OIE, el punto A es una alternativa que el SENASAC habilitó hasta que el Beni obtenga su certificación de libre sin vacunación. Siguiente. Otro tema importante que también en su momento quizás fue decidido, pero que no, después de ser analizado profundamente por la CODESA de Santa Cruz y por los asesores técnicos que FEGASACRUZ tiene en este ámbito, fue de que esta decisión fue nuevamente desechada por la CODESA, pero la vamos a leer. Los animales deberán ser movilizados mediante guía de movimiento animal emitido por el SENASAC. Este es de un movimiento que va de bovinos y bubalinos de establecimientos ganaderos del Beni hacia centros de remate Santa Cruz. ¿Y qué es lo que dice? Los animales deberán ser movilizados mediante guía de movimiento animal emitidos por el SENASAC, serán identificados en el centro de remate y deberán ser vacunados contra fiebre aftosa en el predio de destino, en el siguiente ciclo de vacunación. Si el productor quiere mover animales antes del ciclo, deberá proceder a la vacunación previa autorización del SENASAC. En realidad, este punto fue bastante observado por la CODESA, ya la cual establecieron algunos riesgos. Yo quiero decirle que el último brote de fiebre aftosa del 2007
fue llegado o fue encontrado en un centro de remate, entonces esto nos abre una debilidad y una posibilidad de poder diseminar la enfermedad en caso de que se dé un caso de fiebre aftosa. Siguiente. Ahora, ¿cuál es el procedimiento? Bueno, creo que el movimiento interdepartamental de un establecimiento ganadero, un centro de remate de Santa Cruz hacia el Beni. En este punto se abrió la posibilidad también de que la alternativa que se podía dar para que la feria de exposición del Beni pueda recibir animales desde Santa Cruz, que son animales puros que van a competir a la feria de exposición, la posibilidad de que puedan ser movidos a través de una guía de movimiento a la feria o a exposición, participe en esta feria de exposición, pero que retornen sin posibilidad de ser comercializados en el Beni ni quedarse en el Beni. La posibilidad de animales de Santa Cruz a un remate al Beni para ser comercializado no era posible. Ese era el punto 4, donde establecía alguna salvaguarda que para poder seguir teniendo un flujo de animales hacia las exposiciones del Beni y dar alguna posibilidad de que se pueda un poco potenciar lo que eran las exposiciones importantes como tiene el Beni, como esta Expo Beni. Siguiente. Aquí el punto 5 fue un tema bien discutido, pero que fue propuesto por Santa Cruz, porque de todas maneras la representación que en ese momento que tenía FEGASACRUZ no era la representación de la CODESA en cuestión. La CODESA de Santa Cruz, la Comisión de Sanidad Animal de Santa Cruz, es un ente colegiado donde tiene la participación de todas las instituciones que tienen que ver con el quehacer productivo de Santa Cruz. Entonces, nosotros teníamos que hacer la consulta respectiva, el análisis respectivo de todas estas propuestas. Entonces, introducimos este 5.5 que se le llamó cronograma de actividades pendientes. Dice, de igual manera, de acuerdo al siguiente cronograma de actividades a ser cumplidos por las partes, el presente documento deberá ser aprobado por las CODESAS de los departamentos de Santa Cruz y Beni. Posteriormente deberá ser aprobado por la CONASA para finalmente emitir la resolución administrativa por parte del SENASAC correspondiente para su aplicación. También se estableció un análisis y seguimiento de los movimientos de bovinos y bovalinos del predio de remate para ver el tema de la trazabilidad grupal que establecía el SENASAC que existía y que nosotros nos habíamos percatado de que se había roto en un momento el tema de la trazabilidad grupal, no solo lo proveniente del Beni de Santa Cruz, sino en otros tipos de movimientos internos dentro de Santa Cruz. Entonces se estableció esta fecha tentativa entre el 17 y 18 de marzo del 2020 para poder hacer un trabajo en conjunto público y privado para hacer una auditoría al tema de movimiento y que la trazabilidad grupal que es promovida y que es promovida por el SENASAC se vea que no haya ninguna falla en el transcurso de ese proceso. Y por último, una propuesta de FEGASACRUZ fue que el sector privado contratará un experto para la elaboración de un plan de acción y contingencias para el proceso de transición a país libre de fiebre aftosa sin vacunación. El concepto de FEGASACRUZ es que nosotros estamos en una etapa muy sensible donde los intereses comerciales de la exportación y propios internos están en juego. Tenemos muchas cosas en juego y no podemos poner el mínimo en riesgo nuestra condición sanitaria por el tema comercial. Ya lo dijeron, tenemos más de 60 millones de dólares en exportación. Tenemos ahora actualmente, aunque estamos con una exportación que se está impulsando poco a poco, tenemos sí un mercado empezando a ser saturado. Imagínense este mercado sin la exportación, cómo debería de saturado y los bajones de precios que tendríamos. Entonces, como dice un paraguayo respetado de la Asociación Rural del Paraguay, la vacuna
es la mejor forma de defendernos contra el virus. La vacuna es la mejor forma de defendernos contra el virus para poder seguir teniendo los mercados que tenemos, como los tiene Paraguay, los tiene Uruguay, y que no necesariamente un país como Uruguay, en esta expectativa que tiene, es un país que sigue vacunando, que tiene mercados como Japón, Estados Unidos y Europa, sin retirar la vacuna. Tenemos a un país como Argentina, donde sigue vacunando y exporta carne con hueso. Todo ahora va alrededor de la confianza de los servicios sanitarios para poder obtener mercados y objetivos que queremos alcanzar. Si es que buscamos a un cierto tipo de mercado que nos vaya a beneficiar, tenemos que ver cuánto podemos sacrificar por una suspensión de una vacunación que ya fue visto cuál es el costo de la vacunación y cuál es el costo que tendríamos que asumir por una reintroducción de la enfermedad. Siguiente. Bien, entonces, para ir pasando al siguiente tema y engancharlo, tenemos que decirle de que este acuerdo que fue muy polémico, se han dado cuenta que hemos nosotros respaldado de manera exacta y puntual de que tiene el sustento normativo tanto de la OIE y tanto del REGENSA, es el Reglamento General de Sanidad Animal del SENASAC. Esto hace de que todo este acuerdo tenga que ser visto y analizado por el comité, la Comisión Técnica de la CODESA. La Comisión Técnica de la CODESA tiene una instancia técnica netamente y otra de institucional. Teníamos que hacer un análisis íntegro de lo que significa este acuerdo, tomando las bases de las cuales nosotros habíamos hecho conocer al SENASAC, de los temas, de las debilidades que tenemos y qué necesitamos hacer para poder fortalecer esas debilidades para dar el siguiente paso. Obviamente, los temas que quedan pendientes por hacer para dar el siguiente paso, que son los temas financieros, el banco de vacuna, la disponibilidad rápida de fondos del Estado y la identificación de fondos para todo esto, no es una cosa que se puede pasar tan ligeramente. Entonces, el análisis profundo que realizó la CODESA a esto, para dar cumplimiento al punto 5 de dicho acuerdo, resolvió lo siguiente. Siguiente. ¿Qué es lo que se hizo? Se hizo un trabajo técnico de poder establecer todo lo que es la vulnerabilidad, ver todo lo que es los riesgos que teníamos con respecto al movimiento. El mayor riesgo que puede existir en una enfermedad viral como es la aftosa es el movimiento animal. Tenemos nosotros un movimiento interno y proveniente de todos los departamentos hacia Santa Cruz de más de 1 millón de cabezas moviéndose en el año. Entonces, este movimiento hace que los riesgos se incrementen. Lo que no sucede en el Beni no tiene tanto riesgo porque no tiene tanto movimiento de un lugar al otro y el riesgo por el tema de movimiento animal es menor. Entonces, la comisión departamental al emitió una resolución y se envió esa misma resolución a la ministra Eliane Capobianco, que ella firmó el acuerdo como una garante del acuerdo, del cumplimiento del acuerdo, y también al director nacional del SENASAC. Obviamente hubo una resolución de la comisión departamental que fue validada por toda la comisión, fue aprobada por unanimidad todos los puntos y también fue aprobado un protocolo de mitigación de riesgo de fiebre aftosa por movimiento de bovinos y bufalinos desde el departamento sin vacunación hacia Santa Cruz. Y este protocolo, ¿qué dice en esencia? En este protocolo la intención era poder aprobar ciertos artículos, pusimos en observación otros, los evaluamos y también dimos nuestro punto de vista en una resolución de la CODESA. Siguiente.
Se estableció un reglamento de movimiento animal hacia Santa Cruz proveniente de los departamentos sin vacunación. Establecimos un procedimiento. ¿Cómo nosotros, Santa Cruz, queremos que sea el movimiento de departamentos que son libres sin vacunación hacia Santa Cruz, donde mantenemos nuestro estatus de libre con vacunación? Y dice lo siguiente. Siguiente. Primero establecimos un procedimiento de movimiento del Beni a Santa Cruz. Tenemos que decirle que en todo este trabajo técnico que se realizó, fueron tomados muy en cuenta, fueron tomados todas las normativas, como les dije, fueron tomadas todas las normativas nacionales e internacionales para darle viabilidad a este documento. El primer punto, el movimiento de animales de origen a destino, que era del Beni a Santa Cruz. Primer destino a predios, de predios a ferias y remates, quedó restringido. Después de haber hecho un análisis interno de la vulnerabilidad, aparte que también de los riesgos que pudiéramos asumir, siendo un centro de remate, un centro de concentración de animales y un flujo de animales de entrada y salida, el cual se establece que son de alto riesgo, la CODESA determinó restringir el ingreso de los animales del Beni directo hacia las ferias y centros de remate. Y sucede en todos los países. Todos los países los centros de remate son de alto riesgo sanitario, no por la falta de medidas que pueda tomar el centro de remate, porque los centros de remate toman sus medidas sanitarias, pero no pueden evitar que pueda llegar un animal que sea asintomático, pueda llegar con la enfermedad al centro de remate. Entonces, esa casuística nos hace llegar a la conclusión de que tenemos que evitar en lo más posible el riesgo de introducción de la aftosa o cualquier otra enfermedad a lo que son los remates. ¿Y cómo se hizo esto? Se estableció un procedimiento de identificación individual. ¿Cuáles son las consideraciones? Las herramientas de gestiones sanitarias y epidemiológicas. Tomamos en cuenta todo lo que son las herramientas. Utilizamos las técnicas de rastreabilidad, no rastreabilidades de datos globales o de grupos, como está llevado ahora con la guía de movimiento del SENASAC, sino una trazabilidad individual. Muy necesario para poder tener la secuencia desde dónde viene y hasta dónde va un animal identificado de manera individual. El procedimiento para llegar a la trazabilidad fue establecido a través del Regensa, el capítulo 2.20, y consta de 3 cosas. ¿Qué es lo que tiene que hacerse en este tema de movimiento de origen a destino del Beni de Santa Cruz? Primero, la identificación individual del animal, que obviamente en la siguiente lámina, cuando lleguemos, vamos a explicarle cómo es. Aparte de la identificación, tiene que haber un registro del animal, un registro donde se establece formulario de registro de estos animales, porque estos van a servir para el proceso de trazabilidad en el caso de movimiento animal. Y obviamente el control del movimiento animal a través de la guía de movimiento. Todo este procedimiento está establecido en el Regensa. Ya obviamente tenemos un artículo de Regensa que dice que tiene que venir el animal identificado de manera individual y ser vacunado en destino. ¿Y cuál es el método de identificación individual establecido por el Regensa? Es la trazabilidad individual, es la utilización de caravana. Bien, entonces está establecido que la identificación individual es a través de caravana, está establecido en la norma. La única forma de trazabilidad individual que existe en la normativa es esa, nosotros la utilizamos. Está en base al Regensa y un decreto departamental de Santa Cruz de la gobernación número 145 del 2012, donde establecimos, lo dividimos un poco entre lo obligatorio y lo opcional para darle opción al ganadero que está trayendo animales del Beni. La caravana con identificación visual obligatoria, que es una paleta o arete como le llaman, que es de forma obligatoria, está en el Regensa,
¿ya? Donde identifica el animal, tiene codificaciones de la cual se establece de acuerdo al país de procedencia, al país de donde estamos, y otros dígitos que identifican al animal. Queremos decirle que esto ya está hace varios años a disposición de los productores. Hay productores que ya están en el sistema de trazabilidad individual en Santa Cruz. Es un trabajo que ya hace varios años la gobernación de Santa Cruz efectuó de manera importante y adelantándose un poco a lo que es el desarrollo tecnológico dentro de Santa Cruz. Tiene un programa que se llama el Trazacruz, el cual se está llevándose todo este tema de la trazabilidad. Y bueno, obviamente que al tener identificación y el registro para un solo evento que es la vacunación, tiene la posibilidad también de adquirir la caravana de tipo botón, que es la que nosotros llamamos la caravana con chip, para poder ya esos animales entrar al sistema de trazabilidad individual. Quiero decirles que obviamente dentro de buenas prácticas ganaderas está un ítem de eso, es la trazabilidad individual. Es un sistema importante para demostrar todo el proceso sanitario dentro de nuestra ganadería, que muchos países, por ejemplo, como Europa, lo exigen. Tanto Paraguay como Uruguay exportan carne a Europa con un sistema de trazabilidad. Y obviamente son mercados donde exigen más y obviamente pagan mejor. Y bueno, luego de hacer esta identificación, se estableció que esta identificación pudiera ser hecha en origen o en destino con la supervisión del SENASAC y la gobernación. Bien, el sistema de trazabilidad del Departamento de Santa Cruz, como les dije, está establecido por el Trazacruz, que está integrado al sistema informático Gran Paitití, ya el mismo que puede llevar todo el sistema de trazabilidad de estos animales que van a venir del Beni, ¿ya? Y obviamente el seguimiento a toda esta situación va a ser llevado por la gobernación y el SENASAC. Hay condiciones y limitancias que también tenemos que saber. Obviamente tenemos que apelar a la responsabilidad del ganadero en este tema, ya, porque este tema depende mucho del trabajo en conjunto que hace el ganadero y también el equipo técnico veterinario, el SENASAC y la gobernación, y el apoyo que recibe del equipo técnico veterinario de FEASACRUZ. Luego de usted hacer su guía de movimiento desde el Beni a Santa Cruz, obligatoriamente tiene que hacer el cierre de movimiento. ¿Qué quiere decir el cierre del movimiento? Ya está establecido en la norma del Regensa el cierre del movimiento. Quiere decir usted, señor, que al llegar los animales a destino, es decir, de la propiedad A que está en el Beni a la propiedad B que está en Santa Cruz, el dueño de la propiedad B tiene que comunicar al SENASAC la llegada de los animales en perfecto orden como está establecido en la guía. Los métodos pueden ser vía electrónica, vía WhatsApp, vía email o vía telefónica, y tiene que informar de cuándo es lo que planifica la vacunación de esos animales llegados al Beni. Obviamente sabemos que está establecido que la vacunación tiene que suceder después de 5 o 7 días de llegado los animales, después de que haya culminado el proceso de estrés de los animales y la respuesta inmunitaria a la vacuna sea de manera correcta, porque una cualidad que tenemos como departamento de Santa Cruz y que no lo decimos nosotros, sino lo dicen los análisis realizados, los diagnósticos laboratoriales del SENASAC, es que Santa Cruz tiene una alta inmunidad poblacional. La alta inmunidad poblacional es el mejor resguardo contra la enfermedad que tenemos. Y esa alta inmunidad poblacional es fruto del esfuerzo del ganadero y de las instituciones privadas, obviamente con las instituciones públicas como el SENASAC y la gobernación, para llegar a tener ese objetivo como el que tenemos. Y es así que luego de usted hacer el cierre, tiene que proceder obviamente a la llegada, va a tener que identificar esos animales tal como lo establece el procedimiento
y posteriormente a los 7 días solicitar ya, hacer su solicitud de vacuna para que también al momento de vacunar reciba una fiscalización de la vacunación que tiene que realizar. Todos los animales que llegan solo podrán evitar ser vacunados en destino si es que llegaron 15 días antes de la campaña de vacunación. En el peor de los casos, si llega antes, mucho antes de la campaña de vacunación, también ese animal debe ser vacunado en la próxima campaña de vacunación. Tenemos que tomar en cuenta que en aspectos veterinarios, animales menores del Beni que van a llegar van a ser primo vacunados. Primo vacunado en el sentido que va a ser la primera vacuna de aftosa que van a recibir, porque ya no van a tener ni siquiera ellos inmunidad heredada a través de la placenta, de una vaca vacunada contra fiebre aftosa. Entonces es muy necesario que al ser primo vacunado, a la siguiente campaña ya reciban la vacuna de refuerzo como para tener una inmunidad adecuada de acuerdo a la inmunidad poblacional que tiene el hato ganadero de Santa Cruz. ¿Ya? Y ahí dice, los animales procedentes de una zona sin vacunación y que se dirijan a un predio en el departamento de Santa Cruz deberán portar guía de movimiento animal y ser identificados y vacunados en destino. Ese recuadro dice lo que estamos estableciendo. Ya, obviamente también dice que el SENASAC y el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz realizarán el control del movimiento animal de acuerdo a lo que establece regencia en el artículo 5.612 y artículo 1.2.23. Volvemos a reiterarle, nosotros estamos estableciendo procedimientos para el movimiento animal de acuerdo a lo que está estableciendo en la normativa nacional, ¿ya? Y tomando el cuidado respectivo de mitigar el riesgo de la introducción de fiebre aftosa. Para ir avanzando en todos los temas, ya nosotros nos vamos a dedicar ahora, después de haber establecido ya protocolos de mitigación en el movimiento, poder ver avanzar en muchos trabajos que se está realizando de manera privada. Por ejemplo, el tema de riesgo fue realizado a través de una consultoría que encargó FEASACruz a un experto nacional que tenemos nosotros como asesor en FEASACruz, y que, bueno, está ya el documento realizado, fue presentado a la CODESA y fue establecido que existe riesgo de reintroducción de la enfermedad. Si bien no son riesgos altos ni medios, son riesgos bajos, pero no dejan de ser importantes. Adicionalmente a ciertas debilidades que tenemos nosotros como alianza público-privada, no podemos decir que es una debilidad solo el SENASAC, sino también una debilidad que tenemos nosotros como productores ganaderos, pero eso también ha sido motivado por falta de una educación sanitaria constante como deberíamos haber tenido y deberíamos haber hecho. Es así que nace una propuesta de FEASACruz para el Plan Nacional de Fiebre Aftosa. Esta propuesta de FEASACruz para el Plan Nacional de Fiebre Aftosa está basado en las normativas del Código de Animales Terrestres de la OIE y también el Plan Hemisférico para la Erradicación de la Fiebre Aftosa, que es llamado el Plan PEFA. Ya fue expuesto por Guerin Senzano, el gerente técnico de FEASACruz, el cual nos ahondó cuáles son los puntos a seguir. Creo que este plan es excelente. Sabemos que otros países lo están llevando. Sabemos que en realidad son 12 puntos que hay que tomar en cuenta para dar el siguiente paso. Muchos que son comprometiendo esfuerzos privados, pero sabemos que algunos estados del Brasil, aparte de estos 12, han establecido 22 hasta 25 puntos adicionales para ser cumplidos para dar el siguiente paso. Es decir, se quieren asegurar que el riesgo sea el mínimo y que todo el esquema sanitario de su estado esté andando sobre rieles. Y es eso lo que tenemos nosotros que preocuparnos y como sector privado estar expectante y colaborando con el trabajo del SENASAC. Porque el SENASAC hace buen trabajo, nos va a ir muy bien a nosotros internacionalmente, la cara hacia el mundo,
es lo efectivo y lo eficaz y el buen trabajo que tenga que hacer el SENASAC. Bien, vamos a la propuesta de FEASACRUZ para el Plan Nacional de Fiebre Aftosa. Siguiente. ¿Qué se establece como principio básico para hacer esta propuesta? Tenemos que conformar un equipo multidisciplinario. Un equipo multidisciplinario que esté establecido primeramente por veterinarios del SENASAC, que es el ente oficial, veterinarios de la CONASA, de la Comisión Nacional de Sanidad Animal, en este momento veterinarios con una experiencia como la tienen veterinarios que trabajan en FEGABENI, experiencia de veterinarios que trabajan en FEGASACRUZ, que estarían aportando a este equipo multidisciplinario. El experto internacional según el acuerdo. Yo les dije, le hablé que en el acuerdo habíamos establecido la necesidad de un experto internacional que le dé la tranquilidad y la credibilidad a todo el trabajo que se vaya a efectuar en el tema sanitario. Eso es muy importante. La confianza que nos pueda dar estas medidas que se están tomando al sector ganadero para que sigamos trabajando de manera tranquila y que las medidas sanitarias que se puedan tomar o que se tomen sean de manera correcta, sean con mucho respaldo y que sean tomadas en conjunto, ya que sean tomadas en conjunto entre el sector público y privado de todo el país. Hablamos de todo lo que serían los impactos y las consecuencias de un caso de fiebre aftosa, las hablaba el presidente. Es por eso que necesitamos una persona especialista en agroeconomía, un agroeconomista, en el sentido que podamos ir abriendo todo lo que son los temas y los aspectos económicos para poder ir avanzando. Un agroeconómico que nos pueda abrir cuál es el tema del costo-beneficio de la suspensión de la vacunación, cómo establecer unos fondos de compensación, establecer la forma cómo crear un banco de vacunas que sea sustentable, con recursos privados, obviamente con el apoyo del sector público. También viabilizar un poco lo que es la disponibilidad rápida de fondos del Estado y tener también la posibilidad de poder viabilizar también la disponibilidad de recursos estatales para reacción inmediata. Tenemos como antecedente en este tema lo que sucede en países vecinos como Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil. Nuestro país vecino Paraguay, que es el que ha tenido un impulso últimamente tremendo en el tema de la agropecuaria y es el que quizás podemos seguir el camino. Ellos tienen un experto internacional que hace ese trabajo. Tiene recursos privados con una buena cantidad de recursos, son alrededor de 25 millones de dólares que tienen para contingencia, ya, en lo cual le da una seguridad, una certeza de que pueda hacer medidas sanitarias para poder caminar hacia las siguientes etapas. Y obviamente que también tenemos que trabajar aliados al colegio veterinario, porque el colegio veterinario tiene todo el potencial de todos los colegas veterinarios que tengan diferentes especialidades que nos puedan ayudar a este equipo multidisciplinario. Siguiente. ¿Cuáles son las funciones de este equipo? Hay que darle funciones específicas de poder tener interacción y poder intervenir profundamente en el quehacer sanitario del SENASAC y, ¿por qué no, también del departamento sanitario de cada departamento, como lo tiene la Gobernación de Santa Cruz? Primero es revisar todos los procedimientos, todas las normativas, revisar que todo el engranaje que pueda estructurarse en todo este nuevo plan esté funcionando y esté bien aceitado. Cooperar de manera técnica en generar alternativas y poder generar propuestas como las ha estado generando FEASACRUZ hace un tiempo atrás,
Obviamente también el tema de cooperar en el tema económico, como lo hace FEGASACRUZ y también lo hace FEGABENI al SENASAC, lo vamos a seguir haciendo porque obviamente es un tema necesario para que poder viabilizar de que el SENASAC pueda hacer muy buen trabajo. El acompañamiento durante todo el proceso de todos los trabajos técnicos, donde técnicos privados estén acompañando a técnicos del sector público como el SENASAC a efectuar muchas medidas sanitarias y a hacer seguimiento, acompañamiento a todo, ¿no? Seguir sugiriendo, como lo hace la CODESA Santa Cruz, de poder ir generando documentos y propuestas que sean para darle mayor viabilidad al trabajo del SENASAC. Tenemos que evaluarnos. Hay formas de evaluar a todo lo que es el equipo técnico veterinario del SENASAC, veterinario de la gobernación, y también tenemos que hacer una evaluación al equipo técnico privado de las federaciones, de las asociaciones, o también evaluar el desempeño del médico veterinario de manera general en el ámbito sanitario específico de la fiebre aftosa. Asesorar a través de las posibilidades que tengamos nosotros en conocimientos específicos de diferentes áreas que son necesarias, ya sea en el área epidemiológica, ya sea en el área de educación sanitaria, que son muy necesarias y estamos a mucha falta de eso, ¿ya? Y también informar todo el proceso a la CONASA y a las CODESAS departamentales. Te quiero decirles yo que es tan importante el proceso de este plan para ser realizado, sobre todo a lo que tiene que ver con las responsabilidades y obligaciones del productor ganadero. El productor ganadero y su personal de campo es la primera línea de lucha contra la fiebre aftosa y de vigilancia epidemiológica. Quiero decirles que hay una norma y una ley que establece la enfermedades obligatorias de comunicación. Estas enfermedades obligatorias de comunicación hacen que también haya responsabilidades y haya multas. Muchos ganaderos no saben que está establecido en la norma de multas a personas que no comunican una ocurrencia sanitaria que son de comunicación obligatoria y pueden tener una multa al respecto. Pero eso nos tiene que comprometer a que la educación sanitaria y lo que es el tema de poder empoderar al sector ganadero y al ganadero, la necesidad de poder informar las ocurrencias sanitarias a los entes oficiales, sea de manera frecuente y obligatoria. No es un trabajo solo del sector público, es un trabajo mayor todavía del sector privado, porque depende de nosotros lo que podamos hacer en el campo, en el tema sanitario, para que el SENASAC y la gobernación pueda hacer un buen trabajo. Todo esto de funcionamiento del equipo, ¿qué es lo que va a hacer? Está en base a los lineamientos del Código Terrestre y la guía del PEFA. No nos estamos inventando nada, solo los estamos adaptando un poco y pudiendo adaptarlos de manera a la realidad de que tenemos ahora en Bolivia. Los aspectos técnicos. Plan Nacional de Erradicación de Fiebre Aftosa, tenemos que hacer un buen plan, una buena proyección, tenemos que hacer énfasis en las debilidades que hemos tenido durante este tiempo. Para decirles un tema, hace muchos años que el tema de educación sanitaria ha sido sacado del presupuesto. Si hay un solo educador sanitario que se encuentra en la nacional, el sector privado no tiene educadores sanitarios. Nosotros como ente privado también tenemos que pensar en poder generar educadores sanitarios a todo nivel, a nivel de campo, a nuestros funcionarios en el campo, a nuestros productores que puedan tener el conocimiento básico sobre lo que deben saber sobre fiebre aftosa. Tenemos que hacer una buena caracterización del sistema productivo. Tenemos que saber dónde hay cría, dónde hay recría, dónde hay una condición integrada, dónde tenemos los confinamientos. No tenemos esa información, cuántos confinamientos hay, cuántos son confinamientos totales, cuántos son semiconfinamientos, cuáles son las condiciones sanitarias que manejan esos confinamientos. Son parte de la caracterización que tenemos que hacer dentro del departamento de Santa Cruz. El fortalecimiento del sistema de vigilancia, ya le dije, la responsabilidad es de todos. Es de todos desde el primer
desde el empleado de la propiedad hasta el ganadero es responsable del sistema de vigilancia. Vigilancia quiere decir comunicar ocurrencias sanitarias desde una gusanera hasta una ocurrencia, cualquiera sea esta. En este fortalecimiento del sistema de vigilancia ya Fegasacruz está trabajando. Nosotros estamos desarrollando como Fegasacruz una web app para disponibilizar al ganadero y hasta al mismo vaquero que pueda comunicar ocurrencias sanitarias vía internet, vía su teléfono y celular. Entonces tenemos que llegar y estar cerca de las ocurrencias sanitarias para hacer un buen sistema de vigilancia. Y usted, señor ganadero, es el principal elemento fundamental para tener éxito en todo esto. Las emergencias sanitarias, las decía Guerin Sensano, tenemos que empezar a hacer simulacros en escritorios, simulacros en el campo, poder establecer una buena logística para atender en casos de emergencias sanitarias, ¿ya? Ustedes tienen que saber que la reacción que podamos hacer temprana de atención, la alerta temprana y la atención temprana de focos de fiebre aftosa puede darnos el éxito de poder volver a los estatus más rápidamente. Quiero decirles que los sistemas, si nosotros vamos a un sistema, a un programa de fiebre aftosa basados en la vacunación de aftosa para contener la enfermedad, nosotros tardamos 1 año en volver al anterior estatus que teníamos con vacunación. Pero volvemos rápidamente con máximo 3 meses si utilizamos rifles sanitarios. Para el rifle sanitario necesitamos tener una estructura, primero un comité de tasación, necesitamos darle impulso a ese comité de tasación que está creado en el Regensa, pero no funciona. Tenemos que decirles que también tenemos que establecer unos fondos privados, no solo públicos, sino privados para poder resarcir a los animales que tengamos que aplicar rifles sanitarios. Los análisis de riesgo, obviamente los análisis de riesgo está establecido en esa temática de que tenemos que analizar cuáles son los riesgos, cuáles son las zonas, cuáles son las condiciones que nos manifiestan mayor riesgo de reintroducción de la enfermedad. Y también lo que hablaba Guerin Sensano, el gerente técnico, los PBS. Los PBS son en realidad una auditoría técnica a los procedimientos y a todo lo que tiene que ver con el sistema, con todo el departamento veterinario del SENASAC. Obviamente tuvimos el último PBS establecido por organismo internacional el 2014, ya son 6 años, hay muchas observaciones que fueron realizadas que tenemos que ver si fueron cumplidas o si fueron subsanadas. Puede ser que podamos tener algunas otras donde tenemos que trabajar. Ese PBS interno lo podemos hacer, es decir, autoevaluarnos, hacer comisiones público-privadas para evaluar todo el procedimiento del sistema sanitario que realiza el SENASAC, que es muy necesario. Lo habíamos hecho hace mucho tiempo, en lo cual yo participé en algunos no PBS internos, sino auditorías a las oficinas locales del SENASAC, que creo que fueron con mucho éxito, pero que tenemos que volver a hacer lo mismo. Los aspectos económicos que ya les dije, que también lo manifestó, que son las que está faltando por hacer. El gerente técnico estableció cuáles son las realizadas y las por hacer, y cabalmente son las más importantes, los aspectos económicos. Esta es una enfermedad económica que afecta al bolsillo, y afecta al bolsillo, ¿por qué? Porque no se toman las previsiones respectivas. Ya el análisis costo-beneficio, que ya lo mencioné, la creación de un fondo de compensación es justo y necesario que podamos tener. Fegasacruz tiene algunos fondos, pero no son suficientes, tenemos que crear más fondos privados, obviamente buscar también fondos estatales que puedan ir en esa onda. La creación del banco de vacunas. La creación del banco de vacunas en realidad es un aspecto tan importante como la creación de fondos de compensación.
Si no tenemos nosotros la creación del banco de vacunas, es decir, fondos para crear este banco de vacunas, nos dirigimos al fracaso. Quiero decirles que hay países que hace muchos años están libres sin vacunación, pero que han creado últimamente bancos de vacunas por cierto riesgo analizado por ellos, como es Estados Unidos y México. Tenemos el laboratorio de Biogénesis Bagó hace ese trabajo para esos dos países. Sé que Estados Unidos paga anualmente todas las vacunas que tiene que tener preparada Biogénesis Bagó en caso de emergencia. Creo que son 50 millones de dosis que mantiene, y año a año se vencen las vacunas, son incineradas, y Estados Unidos otra vez paga para que se hagan nuevamente 50 millones de dosis, tomando la previsión de la reintroducción de la aftosa en Estados Unidos. México hace lo mismo. En México son fondos privados los que pagan este banco de vacunas. La identificación de fondos públicos y privados de rápida disponibilidad. Sabemos en el momento de que estamos en el Estado, la falta de fondos públicos, tenemos deficiencia en la salud humana, también vamos a tener deficiencia en lo que es la salud animal. Entonces, esos fondos públicos van a ser difíciles de poder identificar y de poder tener acceso. Y los recursos disponibles para emergencia. Eso sí es muy necesario. Tenemos que tener recursos tanto privados como públicos para poder actuar inmediatamente ante una ocurrencia que pueda haber de un caso de fiebre aftosa. Nosotros ya hicimos algunas cosas en base a eso. Disponibilizamos recursos en la emergencia de la langosta cuando inició. Fueron recursos de Fegasacruz. En el último brote de aftosa que hubo en el país vecino del Paraguay, que era limítrofe la frontera con Bolivia, pero era en otro departamento, en el departamento de Tarija, todas las medidas de contención y medidas sanitarias que se realizó en la zona de frontera con el Paraguay, fue Fegasacruz que la asumió de manera responsable. No habían fondos en ese momento del departamento de Tarija para poder lidiar con esta contingencia. Si bien estaban fuera de la frontera de Santa Cruz, la responsabilidad como Fegasacruz ante un eventual ingreso de la enfermedad nos hizo de que podamos disponibilizar de esos recursos para esa ocurrencia en el país vecino. Bien, señores, este es un resumen del plan que nosotros hemos establecido, hemos realizado como Fegasacruz como una propuesta. El documento lo van a tener también en la página de Fegasacruz, en el Facebook. Nos ponemos a disposición de ustedes las preguntas. Si no son resueltas las preguntas, podemos hacerlas de manera personal y podemos ampliar muchos temas más que tienen que ver con el programa de fiebre aftosa y el plan que ha propuesto Fegasacruz. Esa fue la participación del gerente general de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz, Javier Landívar Mercado. Hasta el momento hemos tenido 3 exposiciones magistrales de gran importancia para el sector ganadero. Nos han presentado la evolución del programa de la fiebre aftosa en Bolivia, el impacto económico ante un brote de fiebre aftosa, el acuerdo entre Fegasacruz, Tegabeni y Senasac, la reglamentación del movimiento animal hacia Santa Cruz proveniente de departamentos sin vacunación y la propuesta de Fegasacruz para el Plan Nacional de Fiebre Aftosa.